Buenos días a todos los oyentes en esta mañana de sábado con Horizonte Sur. Vamos con el editorial. Pusieron en marcha en los años 80 y en los años 90 un proceso de producción de commodities y un modelo de agroexportación que a través de los sucesivos gobiernos habidos desde entonces continuaron alentando con políticas públicas favorables a las empresas y que profundizaron hasta el paroxismo con el nuevo milenio. Dependencia a las corporaciones transnacionales, minería a cielo abierto, sojización y producción de agrocombustibles. Ese modelo que instalaron o que naturalizaron ahora les estalla entre las manos, tanto en Formosa como en Villa Soldati, y unos y otros, tanto gobierno cuanto oposición, no saben qué hacer con los muertos sucesivos que se les acumulan en la foja de servicios. Han vaciado sistemáticamente de población los territorios para dedicárselos a la soja genéticamente modificada, y ahora el despoblamiento deviene en una avalancha de desheredados de la tierra que se les vuelve en contra reclamando más planes asistenciales, más viviendas y en especial lugares para vivir en los conurbanos de pobreza extrema que el sistema ha predispuesto para ellos, pero para los que no se da abasto porque son cientos de miles los que llegan y desbordan absolutamente toda infraestructura previsible y por supuesto la capacidad de gobernar de una casta parásita de intendentes y de gobernadores incompetentes, que además esas avalanchas humanas de desposeídos y desarraigados por el agronegocio no solo provienen de nuestro propio territorio, sino que provienen también de los territorios vecinos, a donde en años anteriores enviáramos ilegalmente las malditas semillas de Monsanto, esa soja transgénica argentina que en Río Grande do Sul llamaban Maradona porque no había con qué darle, y con la que invadimos Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, contrariando sus propias leyes respecto a los transgénicos y obligándolos a entrar en un modelo productivo frente al que ni siquiera les dimos el derecho de elegir. Durante años, las dirigencias corruptas e incapaces, tanto de la derecha como de la izquierda, que a esta altura ya no puede dudarse que tan solo se diferencian por la retórica, intentaron apaciguar el hambre y el desamparo consecuencia de la nueva colonización con planes asistenciales. Acostumbraron a los pobres a vivir en hábitats de fealdad y de hacinamiento casi inconcebibles, sobre antiguos enterramientos tóxicos, en zonas rodeadas de desechos, en barrios de viviendas hechos con paneles sintéticos, como los que permitieron a las madres de Plaza de Mayo y a Jock Lender construir un imperio de la construcción prebendaria del Estado bobo, pero además permitieron que esas poblaciones fueran tomadas como rehenes por las mafias políticas y permanecieran sometidas a liderazgos autoritarios y sin mayores escrúpulos como los de Delía y los de la CCC, o acaso a los punteros del pejotismo y a los barrios de pie, negándoles a esos recién venidos a las periferias urbanas de pobreza los derechos elementales a la seguridad y a la legalidad que simultáneamente pretendían otorgar a quienes habían sufrido la dictadura militar. Hoy se sorprenden cuando los narcos los han reemplazado con éxito en ese sistema de punteros y de clientelismo asistencializado que durante años practicaron en connivencia con el crimen organizado, como si acaso los condenados y emigrados de la República Unida de la Soja hubiesen tenido entre los unos y los otros demasiadas opciones. Ahora, tal vez por mera acumulación de torpezas o porque los celulares despóticos de Lupín dejaron de sonar en los despachos funcionariales, todo pareciera comenzar a colapsar, y cuando el conflicto estalla, lo salpica de sangre y de barro. Y no solo eso, sino que además los exhibe desnudos ante los cortesanos, como aquel rey del cuento al que todos aplaudían, porque supuestamente el traje con que vestía solo podían verlo quienes no eran necios. En realidad puede que no veamos los ropajes del rey desnudo, pero lo que sí se ve con claridad es algo que anticipáramos muchas veces. El kirchnerismo no dejó atrás el 2001, simplemente lo congeló como a una fotografía vieja y de familia,
esas que se guardan en cajas de recuerdos que los herederos abren cuando el finado se marchó. Durante años se jactaron de que no se reprimía, mientras se acumulaban las consecuencias de prolongadas políticas de domesticación social e insistían en la práctica de patear los problemas para adelante. Se acrecentaban las condiciones para que el próximo estallido fuera peor que los anteriores. De cuántos muertos son responsables solamente en estas últimas semanas. Y el hartazgo cunde en derredor. La falta de proyecto nacional es absoluta. La gobernabilidad se extravió entre negocios turbios, cuentas en el extranjero y cenas en restaurante de lujo en Las Cañitas. Ahora no solo Salta y Jujuy, gracias en buena medida a la Milagros y a otras organizaciones de la izquierda consentida y preventaria, han dejado de ser parte de la Argentina real que conocíamos, sino que aquí nomás, en Buenos Aires, los desarrapados del sistema Mercosur, convertido por obra y gracia del progresismo en un templo corporativo y fariseo, encuentran nuevos liderazgos en la narcopolítica, mientras los otros pobres, aquellos arribados algunos años antes, ahora crispados por el terror a la inseguridad, disparan sus armas desde las ventanas de sus departamentos sobre los sin casa y sin cobijo. La presunta dirigencia mira sin comprender esta tragedia reiteradamente anunciada, tal como en el tango de Discépolo, y aprovecha la ocasión tan solo para pegarle a los adversarios y pretender sacar réditos en función de un 2011 que ya nadie podría asegurar que llegará, al menos tal como lo planeaban. Son decididamente ineptos y contumaces, y lo peor es que nos continúan arrastrando hacia el desastre. Son oriundos de provincias inmensas como Santa Cruz y como Chubut, provincias más extensas que muchos países europeos y a la vez menos pobladas que el territorio de Groenlandia. No hacen, sin embargo, ni siquiera un gesto demagógico por tratar de erradicar población alguna en el propio feudo, no sea cosa que alguno se lo tome en serio y decida irse para la Patagonia. Pareciera que están convencidos que aquellos lares son solo para hoteles 5 estrellas y mansiones de lujo de quienes pueden disfrutar a piacere de los lagos y de los paisajes cordilleranos. Mientras tanto, el país continúa urbanizándose y ahora también favelizándose rápidamente. El cuarto cordón del Gran Buenos Aires comienza decididamente a cruzar la Ruta 6, el segundo camino de cintura, a casi 60 kilómetros del centro de Buenos Aires. Vamos aceleradamente hacia la conformación de una megalópolis extendida que puede llegar a unir Zárate y Campana con la ciudad de La Plata. Una enorme verruga urbana que crece como una metástasis y que crece sin conducción ni gobierno sobre un territorio vaciado de población y expuesto a las nuevas amenazas por parte de los países ricos que pretenden ahora solucionar su inseguridad alimentaria mediante enclaves productivos sobre América Latina, África y la Europa del Este. Me refiero a los acaparamientos de tierra, o sea, a la pérdida de tierras por adquisiciones a gran escala por parte de empresas o estados extranjeros, ya sea por compra, arrendamiento u otras formas de control, para destinarlas a la producción agrícola industrial, es decir, alimentos, forrajes, agrocombustibles u otras commodities agrícolas. Hasta ahora la mayor adquisición de tierras en la Argentina es la que han realizado los chinos en la provincia de Río Negro, sobre más de 320.000 hectáreas, en este caso destinadas a la producción agrícola bajo técnicas de riego. Es la nueva fase del modelo productivo, cuyo análisis e interpretación el común de la militancia considera al margen de lo político. Realmente podemos entender que muchos jóvenes no se propongan cambiar al país como fuera nuestra pasión en otras épocas, sino tan solo reformarlo un poco y gradualmente, tampoco demasiado. Demasiados dolores pasados por los argentinos justifican tal vez miradas más moderadas y visiones más escépticas sobre la posibilidad de cambios en profundidad. Lo que nos parece inadmisible es que se confunda la militancia con los compromisos rentados, que los altos sueldos justifican lealtades y acatamientos sin debates. Nos parece inadmisible que se extravíen los sentimientos en defensa de la nacionalidad
que pese a ocupar puestos oficiales, la patria no signifique nada para muchos de ellos y que el problema de los enclaves chinos en la Patagonia sea tan solo el que nos van a rociar con glifosato y no el que nos arrebatan la soberanía. Nos parece inadmisible que se empeñen en cultivar un marxismo de manual para colonizados y que muchos terminen aseverando el disparate de que abrir el territorio a los chinos es un modo de luchar contra el imperialismo yanqui. Nos parece inadmisible que en medio de la actual colonialidad nos hablen de volver a lo nuclear y que nos digan que puede haber una biotecnología nacional y hasta semillas transgénicas que por ser hechas en Cuba se califican de socialistas. Nos resulta inadmisible que se conformen burbujas de pensamiento autoritario que subordinen la conciencia a las instrucciones que se bajan desde el poder mediante programas manipuladores como 6, 7 y 8, y que todo problema o conflicto sea visualizado en función de las rencillas absolutamente mezquinas y coyunturales de los que ocupan los puestos de poder. Estamos en un final de fiestas, con borracheras y con muertos, un final de fiesta en que seguramente no haya ganadores, sino dolor y rechinar de dientes. El único sistema de conducción del Estado que ha prevalecido es el de los sobres con dinero que determinan una autoridad y una pirámide de poder. Pero ese sistema ya no es suficiente para gobernar esta Argentina salvaje, desarticulada por los agronegocios, en que ni siquiera restan los paisajes en los que se basaba nuestra identidad cultural, ya que los monocultivos y la deforestación han barrido con todo, y en la que, en medio del gran hacinamiento urbano, nos estamos enfrentando los unos contra los otros, desgarrándonos como fieras, con odio, con violencia, con disparos y cuerpos destrozados. Las imágenes que una vez más exhiben con obscenidad las cámaras de televisión hablan por sí mismas de límites en la gobernabilidad y en la total ausencia del Estado. Definitivamente no merecemos este destino. Tampoco merecemos esta clase dirigente con inversiones en el exterior en prevención de su retirada. Hoy más que nunca vale que levantemos las banderas del nacionalismo revolucionario en hermandad con los pueblos hermanos de nuestra América mestiza, que levantemos las banderas de un ecologismo capaz de recuperar el espíritu de la tierra y retomar el proyecto de aquel país que alguna vez soñamos ser. Hemos perdido el rumbo por bastante tiempo en los meandros del camino, pero podemos recuperarlo. Que así sea.